muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Hermanos y hermanas, es un gusto saludarles otra vez. Este día hermoso que el Señor nos da es para disfrutar de Él, de sus bendiciones. Y vamos a hacerlo hoy, estudiando su palabra, que es la primer gran bendición que Él nos da para que nosotros tengamos. Voy a desarrollar el estudio de hoy nuevamente con mi querido pastor Joselito Rentería y ahora mi hermana Melba Álvarez. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, gracias. Igualmente, pastor, bien. Creo que la mejor parte del día es cuando estudiamos la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, pues les invitamos a que gocen de este estudio, al igual que nosotros. Vamos a hacerlo con una oración de rodillas, ¿no es así? Claro que sí, vamos a orar. Vamos a orar. Padre amante que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta oportunidad que nos da hoy de abrir su palabra. Queremos pedir la ayuda divina, Señor, para este estudio y que al impartir, Señor, este estudio también pueda ser de bendición para nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a ver, hermanos, cómo brilló el plan de Dios para la educación en las vidas de algunos hijos de Dios en el pueblo de Israel. Hubieron hombres que sí se destacaron al aplicar el sistema educativo de Dios plenamente en sus vidas. Por ejemplo, hermana Melba, ¿cómo recompensó Dios la integridad y la fe de José, por decir, después de que había sufrido gran adversidad? Bueno, la respuesta la tenemos en Génesis 41 al 44. Dijo más Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y le pregonaron delante de él, doblada la rodilla, y puso sobre toda la tierra de Egipto. Dijo Faraón a José: yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Qué le parece, hermana, acerca de estos privilegios que tiene José en Egipto? ¿Por qué finalmente fue tan bendecido? Bueno, primero porque si recordamos José, él cuando que vivía con sus hermanos y su padre, él estaba como protegido, podríamos decir hasta sobreprotegido por su padre. Pero cuando le sucede esto, que hay esta adversidad con sus hermanos y luego terminan vendiéndolo, entonces cuando él va camino para allá, para esta tierra nueva, él se conectó con el Señor. Pensó, ya no tengo a un padre como Israel, ¿verdad?, que me cuidaba, que me defendía de todo. Hoy yo tengo que afianzarme en Dios, porque de aquí para allá solo Él me va a proteger. Entonces, para mí que Él hizo un pacto con el Señor. Si tú me cuidas, me proteges en este camino, y Él prometió ser obediente. Entonces, en la adversidad, José nos demuestra que si nosotros nos afianzamos del Señor y somos obedientes y damos un buen testimonio de que somos hijos de Él, entonces el Señor nos protege y nos da todas las bendiciones que más adelante, por su obediencia, su buen testimonio, es que le ponen ese anillo diciendo que después de mí no hay nadie más que solo tú que pueda dar órdenes, como que él fuera el segundo dueño de todo ese reinado. Pero es por eso, porque él sabía de que si ponía su testimonio, iba a hablar por él y van a venir mucha grandeza. Ese es un noble ejemplo, el de José. Me gusta que usted destaque
esto del testimonio, porque Pastor Joselito, ¿en qué lugar, en la casa de quién fue donde él mejor mostró su buen testimonio y que estaba educado verdaderamente de acuerdo a los principios que Dios ha dado, como lo son la santa ley de Dios? Bien, encontramos aquí, pastor, esa respuesta a la que usted me ha dado en la casa de Potifar. Esa pregunta, perdón. En la casa de Potifar encontramos no solamente las pruebas, ¿verdad? Pero la tentación de mantener en alto los principios de la verdadera educación. Ese debería ser el lema de cada hijo de Dios. Si nosotros estamos, por ejemplo, pertenecemos a la iglesia, aquí a la iglesia de Advenimiento, estudiamos la palabra de Dios, estudiamos el Espíritu, pero si aprendemos mucho a través de estas lecciones, pues llegará el momento en que debemos poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Sin duda que José fue educado por su padre y por su madre, bueno, por su padre en los caminos de Dios, y cuando llegó el momento, él puso en práctica esos conocimientos de la verdadera educación. Porque si notamos el lema de José, dijo, ¿cómo puedo hacer yo este grande mal y pecar contra Dios? Así es de que allí fue su prueba. Nosotros encontramos aquí en el versículo que le dio la hermanita, pues el resultado de esa fidelidad a la verdadera educación, que es representar a Dios como un embajador de él en esta tierra. Y vemos aquí que Dios, la recompensa que Dios le puso a su integridad, pues fue muy alta. Llegar a ser el segundo al mando en aquella nación de gran poder en el mundo, como era Egipto, y siendo que Faraón lo puso sobre tan grande estima ante los ojos de los egipcios, pues es algo muy grande que solamente Dios pudo ponerlo ahí. Nosotros vemos, hermanos, que cuando aplicamos el plan de Dios, el plan educativo de Dios a nuestras vidas, eso trae recompensa. Aquí vemos que José, cuando le tocó mostrar cuán bien educado estaba, lo hizo con integridad. Lo hizo, hermanos, absteniéndose de quitarle la mujer a su prójimo. Lo hizo, hermanos, poniendo en alto los principios de la santa ley de Dios. Y por ende el resultado fue hallar gracia delante del faraón de Egipto y llegando a ser prácticamente el segundo en todo el reino. ¿Sabe qué, pastor? Estos versículos, esta historia de José me viene al pensamiento, las palabras del Señor Jesús que dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Exacto. José había sido íntegro, no solamente a no tomar la mujer de su patrón, digamos de esa manera, pero también él manejaba todas sus pertenencias. Y ser íntegro es no tomar nada que no le pertenecía, trabajarlas con integridad. Y nosotros vemos que hasta aún eso le salvó la vida, pastor, porque Potifar sabía bien que no era verdad, pero porque había sido un hombre honesto, solamente lo echó a la cárcel. Y vemos también su honestidad, su integridad en la cárcel. En cada aspecto de la vida de José vemos que ponen principios, como usted dijo, los principios de la santa ley de Dios. Pero hermana Melba, tomando en cuenta lo que ya hemos venido estudiando esta semana, de que en el sistema educativo que Dios estableció para Israel, los padres deberían de ser los maestros de sus hijos. Tomando en cuenta eso, ¿cómo este muchacho debió haber sido preparado en su hogar por su padre? ¿Qué preparación tenía según la primera cita del Espíritu de Profecía que está allí, si la lee para nosotros? Puro, activo y alegre, el joven José reveló también seriedad, firmeza moral, escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Las cualidades que le distinguieron más tarde en Egipto, la benignidad, la fidelidad y la veracidad aparecían ya en su vida diaria. Ese es el resultado, porque eso venía a mi mente. El padre, él le contaba todas las historias como Dios, desde que Adán pecó, aunque Adán pecó, el amor de Dios no menguó. Él protegió a su pueblo desde entonces, y José pues escuchaba las lecciones y en su corazón había quedado grabado que el gran yo soy, ese iba a estar con él si él se inclinaba hacia sus mandamientos. Si él no retrocedía,
tenía una bendición por delante. Amén. Y me agrada saber que desde que llegó, no era un muchacho que podía rebelarse y decir, bueno, encapricharse. Me vendieron, hoy yo voy a hacer lo que quiero con mi vida y pues nadie me está viendo. Pero él recordó esos consejos y en la cárcel esa fama se hizo de un muchacho que no renegaba, sino que andaba cantando y aconsejando, inclinando a la gente a ser trabajador, porque dice que eso le llamó la atención a Potifar, que era un muchacho que si le decían, como por decir, cortas esta yarda, él no cortaba solo esta, terminaba esta y se iba a la de enfrente. Era alguien que estaba dispuesto siempre a avanzar. Y Dios vio también esa fidelidad y lo premió. Y luego, pues, después de tanto sufrimiento, pudo ver a su padre. Interesante que usted destaque eso por el hecho de que aquí vemos cómo este joven se había arraigado tan bien en la educación verdadera de Dios a través de sus padres, que cuando tuvo la oportunidad de estar en un país extranjero, pues siguió arraigado. Como decimos, estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en él, desde ese punto de vista. Estaba en el mundo, pero el mundo no estaba en él, en el sentido de que se mantenía firme a la educación que había recibido. Son, como dice la lección de hoy, nobles ejemplos a seguir, donde se ve que en la educación que Dios dispuso para el Israel antiguo, pues hubieron unos que sí aplicaron muy bien para su vida dichos principios educativos. O sea que no podemos, pastor, tener la excusa de decir, no, es que me llevó tal problema, tal enfermedad, o estoy en una gran calamidad. No, en todo momento, como dice, hay una parte de la Biblia, está siempre gozosos, creyendo en que nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, que Él le dijo al pueblo de Israel, si ustedes guardan mis mandamientos, aquí están todas las bendiciones que van a recibir. Y si no los guardan, pues también hay maldiciones por la desobediencia. Otro que se destacó, amables televidentes y radio oyentes, es Daniel. Él también viene a ser un noble ejemplo de lo que es realmente aplicar para la vida los principios educativos de Dios. Según esta lección y según la palabra de Dios, Pastor Joselito, ¿cómo revela la vida de Daniel el beneficio de la educación piadosa? Veamos Daniel capítulo 1, versículo 1 al 6. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 6, y veamos esos ejemplos de otro hombre noble que dejó para nosotros, pues, allí en la práctica la enseñanza. Daniel 1, 1 al 6 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre todos estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Es hasta el versículo 6, hasta ahí. Pero entonces, según el verso 4, pastor, ¿qué tipo de educación tenían estos muchachos? Exactamente. Aquí vemos nosotros entonces estos muchachos que ellos no tenían ninguna tacha, tanto físicamente como en el carácter. Definitivamente eran hombres de sabiduría, eran hombres sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, eran jóvenes que habían sido instituidos en la verdadera educación, pastor. Pues imagínense, si eran de los hijos de la realeza, pues
para ellos sabía todo, ¿no? Y pues nosotros sabemos que por principio sabemos que los israelitas instituían a sus hijos primero en la Torá, que era la ley de Dios, o sea, los 5 libros que Moisés había escrito, y ellos pues eran jóvenes, tenían mucha sabiduría. Pero ¿qué le parece si nos lee el verso 8 para ver algo destacable de alguno de ellos? Exacto. Veamos el verso 8, dice, y Daniel propuso en su corazón, bueno, leí la lectura anterior, ¿verdad? Que se les proporcionó la ración de la comida que tenían que comer y era la comida del rey, la que comía el rey. Y luego dice aquí el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Sin duda alguna aquí, por lo que Daniel está diciendo, pues en la comida que comía el rey había cosas que contaminaban la vida de ellos, y ellos propusieron, aquí bueno, llevaron a práctica, ¿no?, los principios que habían aprendido de no contaminarse con la comida que el rey comía, por ejemplo con el vino que bebía, y también con los alimentos, que sin duda alguna tenía que haber algo ahí en los alimentos pues de un rey pagano. Imagínense que no podía haber ahí. Daniel sabía que por principio y ejemplo esas cosas no podía tomarlas, aunque estuvieran cautivos allá. Al fin, como dijo la hermana Melba de José, pues también pues podían sentirse con libertad de decir, bueno, estamos en el palacio del rey y nos están dando esto, que nos lo comamos, pues hay que comérnoslo. Pero no vemos que Daniel ahí puso en práctica esa enseñanza que había aprendido de sus maestros, de sus padres, y vemos aquí que decidió y propuso en su corazón no hacerlo. Y cuando llegaron los persas, hermana Melba, cuando vinieron los medopersas a invadir a Babilonia, ¿había cambiado Daniel en cuanto a su sistema de educación con el cual él adaptaba su vida, o se mantenía? ¿Qué dice Daniel 6, 1 al 3? ¿Cómo ahí destaca también más todavía de él? Pues Daniel, tenemos la virtud de aprender de él que fue ejemplo en todo tiempo. 6 del 1 al 6. 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Había un espíritu diferente en él, dice. Él no había cambiado. Cada día pienso que para él era una experiencia mejor estar con el Señor, pues él veía el resultado de la obediencia, y él estaba convencido que testificar del Señor iba a ser más grande ante Dios y ante los hombres. Él siempre fue prosperando, porque estaba el Espíritu, mejor dicho, el Espíritu Santo en él, porque siempre estaba en comunión con Dios, orando y estudiando, y él estaba al día de todos los acontecimientos, y él sabía de que había un reino mejor. Bueno, mis hermanos, ustedes pueden ver cuáles son los resultados de educar a nuestros hijos en la educación que Dios ha dejado para su pueblo. Miren ustedes cómo cuando se hace bien el trabajo, pues al final de los días, los muchachos, eso que se enseña, cuando tienen la oportunidad de aplicarlo, pues sí, por supuesto, siguen con el temor a Dios, tal como se les inculcó, lo aplican. Aquí tenemos nosotros que entre toda aquella sociedad que algunos prefirieron no importarles lo que Dios les había enseñado, tenemos entre todos ellos algunos que se destacan, como hemos visto, José y Daniel. Aquí nosotros miramos que cuando se trató de mostrar cómo habían sido educados, mostraron que habían sido educados conforme al plan de Dios, y lo aplicaron a su vida, y eso dio testimonio. Interesante que un nuevo gobierno es el que está ahora aquí, bajo control del mundo de aquel entonces, como son los medos y persas, y encuentran, Pastor Joselito,
que todavía Daniel hay en él un espíritu superior. Exacto, y es la pregunta que yo me quería hacer, pastor. ¿Qué hacía superior a Daniel y sus amigos? Si ellos mismos habían recibido la educación de Babilonia y todos los sátrapas, todos esos reinos, todos esos adivinos, todos esos que habían sido educados en el palacio del rey de Babilonia, pues obviamente era la misma enseñanza que habían recibido, pero ¿qué hizo superior a Daniel y sus 3 amigos? Obviamente Estaba contaminado. la educación que tuvieron bajo los principios de la palabra de Dios. Así es. Bueno, vamos ya a avanzar con las notas del don profético para reforzar este punto. Hermana Melba, ¿qué le parece si usted lee la primera parte, hasta donde están los puntos suspensivos, y luego que el pastor Joselito lea la parte final? Por su sabiduría y su justicia, por la pureza y la bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez, fieles a aquel de quien eran representantes. Estos hombres fueron honrados por la nación entera, tanto en Egipto como en Babilonia, un pueblo pagano, y todas las naciones con las cuales estaban relacionados contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la benevolencia de Dios, una ilustración del amor de Cristo. Amén. Yo me admiro de esta lectura, pastor, porque, bueno, mientras la hermanita leía esta lectura y vemos que Daniel y José dice que pusieron en alto el estandarte de la educación cristiana que recibieron en países idólatras. Qué difícil es hacer eso, y aun cuando pues eran obligados casi a servir, a participar de esa idolatría, siempre Dios los preservó cuando ellos pusieron primero en principio de Dios, porque cuando vemos allá a Daniel diciendo y propuso en su corazón, Dios miraba esos propósitos que ellos tenían. Cuán difícil es para nosotros como adultos, jóvenes, permanecernos con ese punto de Daniel de no contaminarnos con las cosas de este mundo. Y yo vemos mucha frialdad en muchos hermanos que no tienen esa comunicación como la tuvo Daniel y José. Y vemos aquí cómo ellos prosperaron. No sé si quiere que lea la última parte. Veamos la exhortación final que hace el don profético acá. Exacto, la educación, páginas 56 y 57 dice: Dios desea revelar hoy por medio de los jóvenes y niños las mismas poderosas verdades que reveló mediante estos hombres. Las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón para llevar a cabo su propósito. Bien, qué bueno que este consejo ha llegado para nosotros hoy en este día, no solamente para los jóvenes, para nosotros nos toca ser íntegros, pastor, en nuestros trabajos, en cualquier manera donde nos relacionemos, también no contaminarnos. Aunque estamos en medio de tanta idolatría, buscamos la manera de poner en práctica los principios de la verdadera educación que va más allá de este mundo. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude para que la próxima vez en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, donde quiera estemos, la gente pueda ver que en nosotros hay una educación especial, una educación que ha sido extraída de la palabra de Dios, ha sido inspirada por el Señor, una educación, hermanos, que se refleje en buenos modales, que se refleje en buenos testimonios, una educación que ponga en alto el nombre de Dios. No importa dónde estemos, no importa las circunstancias, que nos mantengamos como José y Daniel, nobles, leales y ejemplos para el mundo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para lograrlo. Gracias, Padre, por esta enseñanza, que nuevamente nos hace ver que el plan educativo tuyo no es difícil, no es inalcanzable, no es algo que no se pueda poner por obra, porque a través de hombres como José y Daniel nos exhortas a que busquemos aplicarlos, porque se puede hacer, y nos hace, al hacer esto, dignos representantes tuyos. Nosotros te pedimos, Señor, que busquemos por todas las formas educarnos de ahora en adelante en tu santa palabra, en tus principios que están en ella, en la obediencia a tus santos mandamientos,
Ayúdanos, Señor, para que busquemos aplicar tus enseñanzas en todo lugar, en todo momento, y así podamos ver los frutos, podamos ver los resultados de cómo gente reconocerá que en nosotros hay una educación especial, hay un espíritu superior. Oh Padre, nos entregamos a ti y te pedimos que lo que hiciste con José y con Daniel, también lo hagas con nosotros. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra mente, te entregamos todo lo que somos. Y por favor, Señor, danos el privilegio de ser educados conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.